En 1519, la expedición invasora de Hernán Cortés llega a la península de Yucatán. Con el poder de los cañones, se impone sobre sus habitantes. A manera de tributo, Cortés recibe joyas, víveres y mujeres. Una de ellas, Malinche, se convierte en su fiel amante e intérprete. Malinche adopta la religión cristiana, se hace llamar Doña Marina e incluso tiene un hijo con Cortés. Traidor a sus orígenes o enlace entre dos mundos. Lo cierto es que de la unión entre Cortés y Malinche nace el mestizaje americano. A principios del siglo XVI, España se lanza a la conquista del Nuevo Mundo. El dominio de un territorio tan amplio representa un gran desafío. Los conquistadores no tardan en comprender que las imágenes, los edificios y los monumentos pueden ser un arma tan efectiva como la espada y los cañones. Así, el arte se convierte en una herramienta fundamental a la hora de transmitir e imponer una nueva cultura a los colonizados. Lo que hicieron los españoles al llegar aquí a América, trataron de incorporar lo que eran las creencias precolombinas a la religión cristiana, pero también en una forma de dominación, porque erigieron sus iglesias sobre los monumentos precolombinos más importantes. El programa, digamos, de edificación fue inmenso en toda América, ¿no? Entonces fue realmente tuvo un alcance vastísimo sobre bases muy homogéneas, que estaban basadas en una retícula, en una cuadrícula, cuyo centro era la plaza, en donde se concentraban los edificios más importantes. En primer lugar, tienen un núcleo fundamentalmente religioso, ¿no? Es la iglesia. La iglesia es el punto de partida, el centro y el origen de cada nuevo pueblo. Alrededor de la iglesia se construye todo lo demás. Y la iglesia está rodeada de un gran atrio y plaza, es decir, el atrio generalmente suele continuarse en la plaza, que es un espacio que va a funcionar, en primer lugar, para adoctrinar y a veces dar misa a los indios, que eran muchos y no entraban en la iglesia. Va a ser en realidad una especie de como espacio de transmisión de los valores que se querían inculcar. La doctrina cristiana, la visión del mundo europea, la lengua. Cuando uno entra a una iglesia, uno tiene la sensación de estar frente a una escenografía, un teatro. Uno tiene un montaje de una serie de imágenes que representan cierta cosa. Dentro de las iglesias, los conquistadores exhiben las imágenes de su religión. Los retablos, cargados de figuras y de símbolos, son esenciales para transmitir los nuevos valores a los conquistados. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado.
iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Cuatro siglos después, el periodo colonial se convierte en fuente de inspiración para el presente. La artista boliviana Guiomar Mesa incorpora en sus obras algunos elementos de aquellas imágenes religiosas. En muchos de mis cuadros yo utilizo como referencia algunos cuadros coloniales, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes de los incas están tomados de algunos cuadros coloniales, y al estudiar un poquito lo que es la mitología andina, que tiene todas sus deidades en base a la naturaleza, lo que son las montañas, los ríos, los cerros, etcétera, yo quería desmitificar eso, desacralizar eso y representarlo a través de naturalezas muertas, con papeles, con latas, con todo tipo de objetos contemporáneos. Pienso que una cruz es fácilmente reconocible, una montaña es fácilmente reconocible. Puedes reconocer en un espejo el agua, puedes reconocer en un papel arrugado una montaña. Entonces, invita al espectador un poco a tener esa curiosidad y a través de eso entrar en la historia, ¿no? Guiomar Mesa se inspira en la historia. Quien ve sus obras evoca el pasado y también reflexiona sobre el presente.
El problema o el tema de la identidad es un tema que siempre ha estado latente, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Si somos una unidad, si somos una diversidad, si podemos ser una unidad en la diversidad. Yo creo que ha sido un tema siempre presente, ¿no? Como un conflicto con nosotros mismos. Entre el conquistador y el conquistado, no reconocer y aceptar y resolver una historia o un nacimiento traumático, como es el que ha tenido Bolivia o muchos países de Latinoamérica. La identidad cultural en América Latina es una construcción permanente. Detrás de cada imagen religiosa, debajo de cada columna de una iglesia, persisten restos de un sometimiento cultural. A comienzos del siglo XVI, el monje alemán Martín Lutero impulsa una reforma que divide a la iglesia cristiana en dos. Por un lado, los protestantes. Por otro, los católicos. Mientras que para Lutero la adoración a Dios pasa solo por el plano espiritual, simplificando al máximo el uso de las imágenes en los templos, los católicos recargan sus iglesias con figuras religiosas. En este contexto de reforma surge un nuevo movimiento artístico. El barroco surge precisamente como una medida promotora de la difusión y la protección de la Iglesia Católica. Porque con Lutero, precisamente, la Iglesia en el Concilio de Trento, ellos acuerdan precisamente crear ese frente para hacer la resistencia a ese movimiento que se venía, a esa mentalidad que se venía muy fuerte. Y crearon como tal medida a un ejército religioso que fue la Compañía de Jesús. Los sacerdotes de esta compañía son conocidos como los jesuitas y son los principales impulsores de esta contrarreforma católica. La Compañía de Jesús surge a mediados del siglo XVI como una orden, en primer lugar, dedicada al estudio, a la formación intelectual y dirigida a tener un papel militante dentro de la contrarreforma católica, ¿no? Es decir, esto es en pleno Concilio de Trento y la Compañía de Jesús va a ser un poco la orden emblemática de este movimiento antirreformista. La Compañía de Jesús, con ese descubrimiento de este nuevo mundo, buscaba proteger que la reforma no fuera a contaminar a esas mentes que estaban conquistando y de que cuidaran que se hicieran eso, por ejemplo, esto del estilo barroco, que se aplicara lo más posible, porque barroco fue un movimiento que abarcó todas las artes dentro de la religión. En América, las imágenes y las técnicas llegadas del viejo mundo se funden con las precolombinas. A las imágenes del barroco europeo se les suman influencias e interpretaciones. En cada región del continente, esta mezcla se da de manera distinta. En el siglo XVI,
las artes del mundo occidental se renuevan. El descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la división de la Iglesia cristiana marcan tiempos de cambio. Las formas armoniosas del Renacimiento dan paso a la opulencia y sensualidad del Barroco. En las colonias, los españoles saquean la plata y el oro, construyen ciudades y templos. Las obras de arte coloniales muestran un continente lleno de riquezas y contradicciones. El barroco americano es la expresión artística de ese nuevo mundo. En América, el desarrollo del arte colonial está determinado por dos factores fundamentales: el oro y la plata. México, Potosí, Cusco y Ouro Preto son las zonas de mayor abundancia. El oro y la plata de sus minas son explotados por los conquistadores. Una pequeña parte se destina a la decoración de iglesias y edificios. El resto se envía a Europa. ¿Joyas arquitectónicas o monumentos al saqueo y la conquista? En México, la producción artística del barroco supera en cantidad y calidad a la de España. Su desarrollo está unido a la conquista religiosa. La conquista de México se lleva a cabo en 1521. Con ello llega, desde luego, la conquista espiritual, y en esta conquista espiritual los primeros en llegar son los franciscanos. Ellos llegan acá por el norte, aquí a Zacatecas, aproximadamente 1546, al descubrir yacimientos de plata, y ellos, precisamente, al fabricar sus conventos, pues ellos se fueron incorporando los estilos de acuerdo a las interpretaciones que ellos traían a los cánones, que ellos eran, pues les permitía la misma iglesia. El barroco es un movimiento didáctico. Despliega frente al observador una narración, una enseñanza que se relata con imágenes. No se trata solamente de conceptos religiosos, sino también de sensaciones. Bueno, pueden ver ustedes en la arquitectura de estas regiones del norte las caras regordetas de los angelitos, los querubines o la iconografía de elementos de la Biblia, de la Eucaristía, los racimos de vides, las conchas del bautismo. Todo es un homenaje al cristianismo, pero esto era para reforzarles, como ellos estaban acostumbrados también mucho a la idolatría, entonces visualizarlos y como un recurso didáctico, a través de lo visual, reforzaban la evangelización. Una imagen muy difundida es la de la Virgen. El culto a su figura es rápidamente adoptado por los nativos. El primer culto autóctono a la Virgen es el culto a la Virgen de Copacabana, que ahora se encuentra en Bolivia, ¿no? Y claro, fue hecha por un artífice indígena en el siglo XVI. Los cronistas cuentan cómo los escultores españoles se reían mucho de esta imagen, y luego, claro, la imagen milagrosamente cobra una gran belleza. Después se harán copias de esa misma imagen y viajarán al Perú, y ahí surge el culto a la Virgen de Cocharcas, ¿no? Pero lo interesante de los cultos a la Virgen es que se establece una relación directa entre la Virgen y los indígenas. La imagen de Santa Rosa de Lima tiene distintos significados según los grupos que la adoran. Para la población, para los españoles, Santa Rosa era el primer fruto de santidad en América, ¿no?
Entonces, de alguna manera, al ella llegar a los altares, la monarquía hispana sentía que la evangelización había triunfado en América. Luego, para los mestizos y para los indios, que en realidad no tenían vela en este entierro, según algunos documentos, Santa Rosa no era solamente hija de españoles, sino ella era mestiza. Desde el año de 1750 se empieza a transmitir una profecía política, que es la que va a ser retomada después por el propio San Martín, según la cual Santa Rosa habría dicho que después que los españoles gobernaran 100 años, ¿no?, el cetro caería de sus manos y retornaría un inca, y es así que Santa Rosa se convierte después en la patrona de la independencia americana. En México se dan cultos locales a las vírgenes traídas por los españoles. La Virgen de Guadalupe pronto se convierte en un ícono mexicano que los representa y los diferencia de España. La Nueva España no tenía una identidad propia, era un virreinato y dependía directamente de España. Pero ya con la Virgen de Guadalupe buscaba una identidad mexicana. Y había un momento en que las vírgenes se enfrentaron. Había la Virgen española, la encabezaba la Virgen de los Remedios y la traían el ejército español, y los insurgentes traían la Virgen de Guadalupe y confrontaban ellos a las imágenes como estandartes. Durante el siglo XVIII, las devociones aborígenes se expanden entre la población mestiza. Con la llegada de los esclavos traídos de África, surgen nuevas costumbres y celebraciones a lo largo de América. O sea que hay, por parte de la población andina, una lectura distinta del santoral católico y una utilización distinta de sus imágenes, que eran los indios conversos o mestizos conversos que utilizan la fe cristiana como cortina de humo para continuar con sus viejas creencias. Las festividades religiosas del período barroco incluyen, además de las imágenes, la danza, la música y el teatro. Muchas tradiciones católicas, como por ejemplo los carnavales, se tiñen de colores locales y dan lugar a nuevos ritos. ¿Cuánto hay de católico en esta celebración? ¿Cuánto de indígena? ¿Cuánto de africano? El Carnaval de Oruro es una muestra del mestizaje entre conquistadores y conquistados. Gracias a las riquezas extraídas de las colonias americanas en los siglos XVII y XVIII, los conquistadores viven en la abundancia. Los barcos viajan a Europa cargados de oro y vuelven con variadas mercancías. Parte de este botín se usa para financiar un enorme volumen de obras de arte que pronto se convierten en símbolo de poder y jerarquía social. El arte impone una cultura y se transforma también en una valiosa mercancía. La escuela sevillana es importante, pero los artistas mestizos comienzan a darle a las obras su propia cosmovisión. Cada comunidad encuentra la forma de apropiarse de las imágenes que le habían sido impuestas durante la evangelización. En muchos cuadros hay una intencionalidad subversiva en donde el pintor andino lo que quiere es decir algo más, modificar la composición para incluir al indígena, al mestizo o al criollo como el nuevo protagonista del drama bíblico de salvación. Hay algunos casos concretos, como el de los ángeles arcabuceros, que son ángeles de tamaño natural, vestidos a la usanza militar y con arcabuces en las manos, ¿no?
En el Virreinato del Perú, el arte barroco también se desarrolla en la provincia de Jujuy, hoy territorio argentino. En la pequeña iglesia de Uquía, en la quebrada de Humahuaca, se conserva una de las series más originales de ángeles arcabuceros. La ciudad imperial, que era Cusco, dictaba las normas para todo el virreinato, por eso a veces mucha gente dice, ¿cómo pintura cusqueña en Jujuy? En estos talleres se tiraba el lienzo completo de tela y el maestro del taller ya tenía en cartones dibujadas las distintas imágenes de santas, santos, vírgenes. Entonces venía el pedido. Entonces ustedes imagínense, 5 Virgen María, 2 San Pedro, 7 San Juan. Entonces el maestro buscaba el cartón del San Juan. En el contorno tenía todo agujeritos. Entonces lo apoyaba contra el lienzo, le espolvoreaba tierra de color y cuando la sacaba le quedaba calcada. Por supuesto, el maestro principal hacía lo más difícil, que es la expresión de las caras y las manos, o sea, se llamaba encarnador porque pintaba la carne. Entonces empezaba manos, caras, manos, caras, manos, caras, manos, caras, y atrás los aprendices que hacían los vestidos, 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 zapatos, 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 flor, flor, flor. Para disimular eso, venía el que se llamaba maestro dorador. ¿Qué le ponía? Le sobreponía a las vestimentas una especie de flores de oro que justamente disimulaban la falta del trabajo en los vestidos. Y tenía otra función más, o sea, al estar tan llena de oro la pintura, reflejaba y llamaba la atención al nuevo feligrés. En el taller de la Fundación Recrear de la provincia de Jujuy, Berta Alonso transmite a sus alumnos las técnicas artísticas utilizadas por sus ancestros. Estamos recreando ese patrimonio, que nos parece una manera de revalorizarlo, entendiendo qué significaron, entendiendo qué elementos usaron, por qué aparecen estas cosas que nosotros le decimos sincretismo, que es la mezcla entre dos religiones distintas, lo que era el culto a la Pachamama y lo que es el culto a María. El fotógrafo argentino Marcos López interpreta el barroco a partir de sus composiciones y retratos sobrecargados. Lo que yo estoy tratando de hacer ahora es como una puestas en escena sobre situaciones reales en donde se genera una situación teatral, pseudo documental, pero en esa especie de ceremonia las personas están hablando de algo que está pasando aquí y ahora en Buenos Aires, en Argentina, y que solo creo que es patrimonio de la fotografía. Y entonces le agrego y le agrego y le agrego y le agrego y le agrego. De ahí puede ser la relación con lo barroco. El exceso me da temor, juego con esa cosa del miedo. Trato de transgredir y llevar la provocación al máximo y de exagerar en la cantidad de elementos que pongo en juego en las imágenes. A fines del siglo XVIII, las formas del barroco entran en decadencia. La Revolución Francesa introduce el mundo de nuevos conceptos que alejan al arte de las imágenes religiosas. Libertad, igualdad y fraternidad son los nuevos principios, lejos de aquellos que hablaban de un Dios todopoderoso, fuente de toda razón y justicia.
En el siglo XIX hay un proceso de desencantamiento, definitivamente, en todo lo que es el arte religioso. Pero claro, lo que ha sucedido es que hay un cambio radical de mentalidad y en el virreinato la Iglesia era de alguna manera la gran promotora de las artes. En el siglo XIX, las guerras de la independencia terminan con el dominio español en las colonias de América. Pero el proceso de mestizaje y construcción de una identidad latinoamericana sigue adelante. Las obras del barroco colonial quedan como testigos de una época de saqueo y esclavitud. También hablan del aporte que cada cultura local hizo al arte impuesto por los españoles. De esta mezcla está hecha la historia del arte latinoamericano. Una historia mestiza.